Hola a todos, espero que estén súper bien, que tengan un lindo día viernes, cerrando ya un poquito lo que es la semana hábil. Probablemente alguno de ustedes ya va a comenzar con su periodo de descanso de fin de semana. Quizás algunos se van a entrar a algún turno de fin de semana, algunos quizás trabajan de noche, etc. Lo importante es que podamos ir avanzando un poquito con lo que respecta al apunte. A mí me gusta mucho hacer estas cápsulas porque nos permiten comprender el apunte de otra manera y también nos permite conocernos un poquito más. Yo creo que en estos espacios asincrónicos donde no estamos cara a cara, el contacto en sus distintas formas es súper importante. De hecho, soy muy creyente en la importancia de la comunicación y en este caso poder comunicarme hacia ustedes de esta manera yo creo que complementa mucho. Uno de los elementos interesantes del apunte, y este video lo vamos a dividir en tres partes por si acaso, el próximo se lo voy a subir la semana siguiente y así, habla de este enfoque multifactorial con respecto a la drogodependencia y ahí nos vamos a dar cuenta de que esto nos permite analizar lo que es el fenómeno de la adicción desde tres elementos que son súper importantes: la sustancia, la persona y el contexto. Y desde ahí nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros hablamos de la sustancia, eh, la droga no es un elemento único. Entonces, si yo comparo marihuana, cocaína, etcétera, no es una droga para el común denominador y no todas las drogas en este caso se podrían denominar que van a tener el mismo efecto. Porque para hablar de la sustancia, en este caso o la relación con la conducta patológica, tenemos que hacer el nexo entre el tipo de sustancia, las características, la pureza, la administración, etcétera. Y tenemos que asociar de que efectivamente cuando nosotros hablamos de droga, desde el punto de vista estricto es cualquier sustancia que va a provocar un cambio en el organismo. Entonces, ¿podemos hablar de adicciones sin necesariamente tener esa sustancia? Por supuesto que sí. Eh, los juegos en línea, los juegos de azar, aprovechando un poquito que hay una ley que está prohibiendo en este caso las casas en este caso de apuestas online, las compras, etcétera. Por consiguiente, es súper importante asociar de que el tipo de adicción va a generar distintas reacciones en el individuo, va a generar distintas acciones en el individuo, por consiguiente es el objeto lo que va generando dependencia. De hecho, desde ese punto de vista y haciendo el nexo con el segundo concepto que es la persona, nosotros vamos a tener tres dimensiones para comprender en este caso el sujeto, y ahí es súper importante de que podamos hablar del contexto fisiológico que está relacionado con el efecto en el organismo de esa sustancia y que puede estar delimitado, por ejemplo, con factores como el sexo, como la edad, etcétera. Es distinto a la etapa del desarrollo evolutivo del ser humano en el cual uno consume, por ejemplo. Si bien efectivamente hay evidencia que es compleja con respecto a ese punto de vista, el consumir marihuana, por ejemplo, en el periodo de la infancia y transición a la adolescencia, es mucho más perjudicial cognitivamente que consumirlo, por ejemplo, en la adultez, donde efectivamente hay elementos neuroadaptativos, elementos propios de la poda sináptica que son súper importantes. Ahí siempre es complejo encontrar evidencia porque vamos a tener evidencia que lo apoya y evidencia que está un poco en contra. Pero sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la dimensión fisiológica o la dimensión biológica, tenemos que hacer en cuenta cómo la característica de la sustancia o la pureza, o en este caso la neuroquímica propia de la sustancia va a tener un efecto en este caso en el organismo. Entonces ahí vamos a hablar, bueno, más adelante de sustancias depresoras, en este caso sustancias activadoras, etcétera. Tenemos obviamente que la dimensión psicológica, donde nosotros tenemos que hablar de elementos propios de la personalidad que van a influir, por ejemplo, en el comportamiento adictivo y el comportamiento propio del consumo. Entonces, una analogía muy simple: no es lo mismo consumir, por ejemplo, con un trastorno límite de personalidad a no tener en este caso un trastorno de personalidad propio del DSM. Va a tener consecuencias distintas, va a tener acciones distintas. Entonces, por ejemplo, la adicción en un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, en una fase maníaca, probablemente va a potenciar mucho más las conductas de riesgo. Entonces, el trastorno límite que ya tiene esta fase donde se activa mucho y que va a tener comportamientos un poquito más de riesgo hacia sí mismo por efecto de la sustancia, como por ejemplo el consumo de cocaína, eso puede aumentar. Entonces ahí es súper importante, bueno, y los que les gusta el trabajo de esto, los que ya están trabajando en esto, considerar efectivamente el consumo de sustancias con la patología o con el trastorno o con la condición asociada, dependiendo del punto de vista que lo queramos mirar. Entonces, esa dimensión psicológica implica también elementos propios de la motivación con respecto al consumo, con respecto a cómo funciona tus características propias de la personalidad. Hay personalidades que efectivamente
son mucho más propensas a la adicción y personalidades que efectivamente te afectan de forma distinta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con sintomatología depresiva, el consumo puede tener una relación mucho mayor. Y por último, es muy pero muy importante el contexto. Y el contexto hace referencia a elementos propios de la familia, el colegio, el grupo de pares, como también elementos mucho más amplios, como por ejemplo el trabajo, el hábitat, y elementos mucho más arriba, por ejemplo la política, los medios, los valores sociales, etc. Entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando estos tres factores, el biológico, el psicológico y lo social, interactúan, es lo que nosotros como profesionales tenemos que visualizar al momento de analizar mi sujeto, analizar la persona que en este caso está al frente de nosotros con respecto a esto. Porque no es lo mismo eh, el consumo, por ejemplo, con una política de pública mucho más clara, como si hacemos una referencia como en Europa, en países que están mucho más desarrollados con respecto a eso, a países como Latinoamérica, o países relacionados a Latinoamérica, el cual la política pública con respecto al consumo es mucho más prohibitiva y es mucho más estricta con respecto a eso. Entonces, el tipo de familia, la influencia del grupo de pares también tiene mucha relación con respecto a eso. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la adolescencia, en los cambios biológicos, psicológicos, conductuales de la adolescencia, y eso lo asociamos con el grupo de pares desde el punto de vista social, eso puede tener efectivamente distintas formas de enfrentar el consumo, distintas formas de enfrentar la sustancia y por consiguiente distintas maneras de enfrentar la adicción. Entonces, el enfoque biopsicosocial, que es el enfoque que nos trae a la palestra esta primera parte del apunte, es fundamental para poder, en este caso, no solamente el diseño, sino que también la intervención. Y ahí la intervención nos va a permitir, por ejemplo, no culpabilizar el consumo, no culpabilizar a la persona, sino que nos implica poder identificar elementos causales, elementos relacionados a las consecuencias y que las metas terapéuticas estén relacionadas con el sujeto. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que una mirada biopsicosocial nos va a permitir una intervención, un diseño, un DPTI, por ejemplo, mucho más contextualizado hacia la persona y no un elemento general como de checklist un poquito para seguir. Entonces, desde el modelo biopsicosocial nos va a permitir, en este caso, por ejemplo, una intervención de la residencial, una intervención mucho más focalizada en si mi sujeto de intervención es, por ejemplo, un adolescente o es un adulto mayor, porque son dos elementos biológicos, psicológicos y sociales que son completamente distintos al intervenir. Entonces, si mi sujeto está en una residencia, me va a permitir comprender cambios propios de su etapa evolutiva desde lo biológico, cambios propios desde lo cognitivo, cambios propios de la personalidad en sí y lo que está influyendo desde el punto de vista social con respecto a esa personalidad. Entonces, es súper interesante cuando nosotros nos damos cuenta de que la forma de intervención y la forma de diagnóstico tiene que ser bajo esta mirada desde esta triada. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes consideran que estas tres miradas se pueden conjugar para la intervención? Los espero en los comentarios, que estén súper, pero súper bien.